Antes que nada, muchísimas gracias por haberme invitado, gracias al compañero del Frente Amplio Berizo, compañero Alejandro, y a todos ustedes, a todos los que vinieron acá con este pedazo de calor que daba para quedarse en su casa frente al ventilador. Y bueno, estamos acá en el kilómetro cero del peronismo, hablando de peronismo y recordando a Perón y a Evita. La pregunta es, ¿por qué seguimos hablando de Perón? Hola. ¿Por qué seguimos hablando de Perón y Evita? ¿Por qué seguimos hablando de Perón y Evita? Ya casi 80 años del nacimiento del peronismo. Esa es la pregunta. Ahí nos acomodamos un poquito. Está en la mesa. Y esa es la pregunta. ¿Por qué estamos acá hablando de Perón? Que hablar de Perón es hablar de peronismo, de la idea, de justicialismo. Porque Perón, cuando desde acá salieron todas las masas de trabajadores a liberarlo el 17 de octubre, que estaba preso en la isla Martín García, no fueron a liberar al hombre Juan Domingo Perón, porque, no sé, les caería bien. Fueron a luchar por ellos mismos. Fueron a liberar al hombre que encarnaba la idea de justicia social, la idea de su dignidad. El pueblo que salió y fue a Plaza de Mayo fue a liberar a Perón, pero también fue a luchar por ellos mismos, por su dignidad. Por eso hoy en día, cuando vemos todos los quilombos que hay acá en Sudamérica, que los pueblos salen a luchar a la calle, salen a luchar por su dignidad. Porque los pueblos están siendo sometidos, y esa es la gran historia de la humanidad. Minorías organizadas que quieren explotar a los pueblos. Si uno se remonta a los inicios de la humanidad, cada vez que hubo quilombos, cada vez que hubo revoluciones, siempre fue el pueblo rebelándose ante los tiranos y ante los explotadores. A veces digo que el primer sindicalista fue Moisés, que liberó al pueblo de Israel, que estaba esclavizado en Egipto. Y lo estuvo 40 años dando vuelta en el desierto, pero no lo llevó el primer día a la tierra prometida, lo estuvo 40 años. ¿Por qué lo estuvo 40 años? Porque necesitaba que se desesclavicen. Porque ellos se sentían esclavos y pensaban como esclavos. Y él los libera y les cambia la estructura mental esclavista y les da dignidad. Y ahí lo podemos enganchar con Perón, que a través de su prédica y de sus actos en la Secretaría de Trabajo y Previsión, a todo el pueblo trabajador no tan solo le dio beneficios, le dio derechos, sino que también le dio conciencia de su dignidad. Y le sacó la estructura mental esclavista, que hoy en día la podemos encontrar en un montón de personas. Cuando dice, yo me levanto toda la mañana y laburo igual, pase lo que pase. Eso es un lamento de un esclavo. A mí no me importa, no me interesa la política. Yo me levanto, laburo, si yo me la gano yo solo. Individualismo y esclavismo. Es así. Es lo que le quieren meter en la cabeza a todos los trabajadores en la Argentina. Esa meritocracia fantasma, que lo único que hace es una competencia deshumanizada entre las personas, a ver quién se pisa la cabeza más entre todos. Y a ver quién llega primero, viendo al otro como un enemigo, no como un hermano o una hermana. Y ahí cae Perón, con su revolución, porque su revolución tuvo cambios de forma, que fueron las estructuras políticas, las estructuras económicas, hasta las estructuras sociales. Pero hubo una revolución de fondo, que fue los cambios en las estructuras mentales, que esa fue la clave de su revolución. Por eso estamos 80 años después hablando de Perón, de peronismo, en el kilómetro cero del peronismo. Porque nuestra cabeza piensa en peronista. Ahora la pregunta es, ¿qué es pensar en peronista?
una buena pregunta, que nos podemos hacer a nosotros mismos. Pero antes de eso hay otra pregunta. ¿Por qué somos peronistas? ¿Qué nos llevó a ser peronistas? Bueno, voy a dejar la incógnita y vamos a arrancar con la charla. Después la van a ir armando todas esas preguntas. Ahora se van a quedar pensando y decir, ¿qué carajo quiso decir? Bueno, al final de la charla, Perón va a ir llenando los huecos que les quedan con esas incógnitas. Tuvimos una organización de trabajadores que salió desde acá a liberar al conductor. Ahí ya estoy guiándome con... De un lado tenemos toda la parte del conductor y del otro lado tenemos la parte de la organización. El conductor es el que el que asume la responsabilidad de conducir a esa masa organizada. Ahora, una masa organizada sin conductor no sirve, y un conductor sin masa organizada tampoco sirve. Es como un ejército sin general y un general sin ejército. No vamos ni a la esquina. Entonces se necesita un conductor estratégico y una masa organizada. Esto lo podemos pensar como el macrocosmos, la parte así gigantesca, pero lo podemos llevar a la organización política que uno está todos los días militando. Si no hay un conductor estratégico dentro de las pequeñas organizaciones militantes, no sirve. Siempre tiene que haber una cabeza. Así como esa organización tiene que estar organizada, valga la redundancia. Entonces tenemos dos momentos: el conductor, el que conduce, el que guía, no el que manda, el que guía, y los conducidos, que lo siguen y lo acompañan. Pero no lo acompañan a él, acompañan a la idea que encarna el conductor. Por eso el conductor encarna la idea. Y la organización, y necesita de la organización, que es el instrumento para la acción, para llevar a la realidad esa idea. Que la idea no es hacer una torta, sino modificar las estructuras de un país entero. Se necesita un pueblo organizado para hacer una revolución. No la hace una persona con su voluntad infinita. Esa es la historia del peronismo, el conductor y el pueblo organizado, haciendo una revolución en la Argentina. Porque Perón no hubiese podido llevar a cabo su revolución sin el pueblo organizado que lo sostenía y lo bancaba y lo apoyaba y lo defendía. Y el caso más emblemático es el Día de la Lealtad, el 17 de octubre, que fue a liberarlo. Sin 17 de octubre no existía Perón, no existía el peronismo, no existía nada. Estaríamos siendo un país como Chile, quizás, con alguna revuelta, porque la oligarquía nos hubiese esclavizado. Y recién ahora tendríamos un poco de conciencia social y saldríamos a combatir. Bueno, nosotros estuvimos 80 años adelantados. Por acá pasó el peronismo. Ahora el conductor encarna una idea. ¿Cuál es esa idea? La idea de justicia social, por eso somos justicialistas. La idea de justicia social. Dar a cada uno lo que le corresponde dentro de la sociedad. Tratar de equilibrar, tratar de ordenar, tratar de armonizar. Sin privilegios. Sin privilegios. Hacer un estado de justicia en esta Argentina que hoy es bastante injusta. Hoy tenemos una Argentina más que es un estado de privilegio, porque hay privilegiados y hay una masa sometida. Estamos hablando de que tenemos un 40% de pobres. Es escandaloso para nuestra concepción un 40% de pobres. La pobreza durante el peronismo era casi nula, como la desocupación, como hoy estuvimos hablando, el reparto del 50-50 con los trabajadores, que era casi el 54%. Era, si hacemos una comparación con esta época, era como vivir en el paraíso de esa época. Y fueron 9 años. No estuvo 70.000 años para hacer esa revolución, la hizo 9 años. O sea que con un poco de voluntad, con un pueblo organizado, se puede llevar a cabo una revolución.
La clave es ese pueblo adoctrinado. Adoctrinado. A veces mete miedo esa palabra hoy en día. Se piensan que la doctrina es como entrar en una secta y te hacen un lavado de cerebro y uno piensa según el líder y repite lo del líder y no es eso el adoctrinamiento. El adoctrinamiento es transmitir ideas y transferir sentimientos, inculcar valores y con esas herramientas uno llevar a cabo la realización en la acción. Esa idea se hace sentimiento y guía nuestra voluntad en la acción. Por eso hacer peronismo no tan solo es entrar en la política o hacer la política por la disputa del poder, también en el día a día, con sus amigos, compañeros, vecinos, compañeros de militancia. Ahí también hay peronismo. Dijimos ideas y valores. Valores. Vamos a la verdad número 14. El justicialismo es una filosofía de la vida. No dice que es un partido político el peronismo, no, dice que es una filosofía de la vida. Rige y guía aspectos de nuestra vida. Simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Simple, la tenemos que entender todos. Práctica. Si yo vengo acá a hablar de cosas abstractas y ustedes salen y no lo ven en la realidad, no sirve para nada. Si ustedes no se sienten identificados con lo que hablo, no les estoy transmitiendo peronismo, porque es simple, práctica, popular, que nos abarca a todos. Profundamente cristiana y profundamente humanista. Ahí están los valores. Nosotros no vamos a hacer la revolución por cualquier medio, como podrían ser en otras ideologías, que todo está permitido. Porque el objetivo de Máxima es la revolución. Si tenemos que matar 70 millones de personas, bueno, las mataremos. No, ahí pone las valoraciones, humanista y cristiana. Humanista porque en el centro de toda nuestra concepción está el hombre. Humanizamos la política. Cristiana por la valoración, no por una cuestión de religión, no por una cuestión confesional, es una cuestión de valores cristianos. El amor al prójimo, trabajar por el otro, el altruismo, la abnegación. Piensen en la vida de Jesús. Hasta pueden hacer algo análogo con la vida de Evita, que dejó su vida por la causa del otro. Evita no trabajó para ella, trabajó para el otro. Y misteriosamente se murió a los 33 años, como Jesús. ¿Coincidencia? No, vaya a saber. Entonces, el adoctrinamiento es inculcar valores, ideas y transferir sentimientos. Que la idea se haga sentimiento, sentir. No es ver un pobre y decir, esto está mal porque lo dice la doctrina, que no tiene que haber pobres. Entonces tenemos que tomar el poder. No, te tiene que doler. Te tiene que doler ver a una persona mal. Ponerse en los zapatos del otro, sentir esa cuestión de justicia social. Y eso te moviliza, así como la movilizó a Evita y a Perón. Porque a Perón cuando lo echan del poder no se fue a las Islas Bahamas a tomar sol. Hizo todo lo posible para volver y volvió. Evita cuando llegó al poder dejó la vida por laburando para los otros. Está bien, le agarró un cáncer, se acabó muriendo. Pero le agarró el cáncer por todo el sacrificio que hacía a través de la fundación. Ahí están las valoraciones, en los actos, en los hechos, no de piquito, en laburar para el otro y pensar en el otro. Y ahí entra la organización.
La organización hay que pensarla como un organismo, como un cuerpo, como nosotros. Nosotros existimos porque tenemos varios órganos que funcionan en armonía y sincronicidad. Ahora, si el hígado se pelea con el cerebro o el corazón se pelea con la pierna, no funcionamos y se destabiliza todo el equilibrio de nuestro cuerpo. Bueno, la organización es lo mismo. Perón era organicista, pensaba como un cuerpo gigantesco. Y cada uno de nosotros conformamos organismos dentro del gran movimiento. También lo podemos llevar a las organizaciones militantes. Mini organismos que tienen que funcionar como una cuestión armónica, que tiene que tener un cuerpo, la cuestión material, el encuadramiento, cómo nos organizamos como un organigrama, y un alma. Seguir una idea. Que acá lo que nos guía a todos nosotros que somos peronistas, eso ya nos une, ya nos amalgama. Después puede haber cuestiones secundarias que podemos estar de acuerdo o no, pero en lo primario tenemos que estar de acuerdo. ¿Somos peronistas o no somos peronistas? Ahora, si cada uno tiene una identidad diferente, ideológico y un norte diferente, esta organización no va ni a la esquina. Imagínense si en la época de Perón, que había anarquistas, comunistas, socialistas, laboristas, cada uno tenía un norte diferente. No íbamos ni a la esquina, la revolución se iba al tacho. Entonces, ¿qué hizo Perón? Creó una doctrina, dijo de su ideología, ustedes crean en lo que sea, pero nosotros tenemos un norte, la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. Y eso tiene que estar por sobre todo. Como dice la verdad, no me acuerdo en este momento, pero en la acción política, primero la patria, después el movimiento y por último las personas. Ahí están las valoraciones. Y así vamos organizando. Y así nos vamos organizando. ¿Para qué? Para llevar a cabo la idea. Para realizarla. Porque nosotros no somos teóricos. Nosotros llevamos a cabo la idea. La revolución peronista fue un hecho. Y todavía existen grandes estructuras nacidas de la organización peronista, tanto en el Estado como en las organizaciones libres del pueblo, como en los sindicatos. Hay sindicatos peronistas, la gran mayoría. Hay estructuras dentro del Estado, políticas del Estado, que son del peronismo. ¿Quién está en contra del aguinaldo? ¿Quién está en contra de las vacaciones pagas? ¿Quién está en contra de la salud pública gratuita? ¿Quién está en contra de la educación gratuita? Todas esas realizaciones peronistas son carne en todos los argentinos. Le guste Perón o no le guste, porque los antiperonistas no entregan el aguinaldo cuando lo cobran. Se lo guardan en el bolsillo y después lo siguen puteando a Perón, pero se lo guardan en el bolsillo. Cuando se van de vacaciones o cuando van a la universidad pública, ahí no reniegan de Perón. Ojo, fue muy profunda la revolución de Perón. Entonces tenemos la organización con un alma. Doctrina y principios. Tenemos principios. No tenemos esquemas rígidos. Tenemos principios que nos van guiando. Las 20 verdades son nuestros 20 principios esenciales. Las 3 banderas de independencia económica, soberanía política y justicia social son los 3 principios fundamentales del peronismo. Y tenemos una finalidad, un destino histórico, que es la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. Y en el medio de las 3 banderas y nuestro destino histórico está la liberación nacional, la liberación continental y hasta la liberación mundial. Porque no es que nos encerramos en los argentinos, nos abrimos. Porque hay un proceso histórico que del nacionalismo pasa al continentalismo, del continentalismo al universalismo. Esa es la concepción que se está dando con la Unión Latinoamericana en la última década, la UNASUR, Mercosur. Es una gran realidad, nos estamos integrando. El imperialismo no le gusta, mete la cuchara, te hace un golpe de Estado, te mata un presidente. Pero es inevitable. Perón era determinista en eso, decía que después de la fase nacional venía la fase continental. Le guste o no le guste. Seamos colonia o seamos libres, va a venir una fase continental.
Entonces, en esa liberación tiene que haber una organización y tiene que haber una idea rectora que nos vaya guiando. Por lo menos en la liberación continental tenemos que todos estar de acuerdo en una cuestión de que o nos liberamos entre todos o no nos libera nadie. Ya en el año 70 decía que Argentina sola no se podía liberar. En los 70, imagínense ahora, ¿qué diría? Entonces, bueno, la organización, esto en lo macro, gobierno, Estado y pueblo organizado. Es una trilogía. Gobierno del pueblo, no el gobierno que sube y hace lo que quiera, que sea neoliberal. No, gobierno del pueblo, un Estado, herramienta para que el pueblo se desarrolle y un pueblo organizado, conformando un Estado orgánico popular. Él quería, digámoslo a grosso modo, un pueblo sindicalizado. Que todo el pueblo esté organizado en base a gremios, sindicatos, asociaciones o lo que sea. Porque decía que estábamos pasando de una era política a una era social y que el futuro eran las organizaciones sociales. Las organizaciones políticas iban a quedar relegadas. Hoy existe una realidad, estos grandes frentes, existen más de 500 partidos, 700, hay una atomización terrible en el mundo político. Político entendido como partido, ¿no? Por eso no hay que encerrarse en la cuestión de partidos, sino empezar a organizarse en amplios frentes. Porque es esa la realidad, así ganamos nosotros, con un gran frente. Ahora, ¿qué le falta a ese gran frente? Una cohesión ideológica, un alma le falta. Por eso hay que reforzar al peronismo, volver a la doctrina, ver cuáles son nuestros nortes, ver cuáles son nuestros principios y buscar nuestro camino, porque si no vamos a terminar siendo una bolsa de gatos y nos vamos a cagar todo a palo. Lo vemos en lo macro y también lo tenemos que ver en lo micro, en la organización política. Si todos tenemos un norte diferente, va a ser una bolsa de gato y nos vamos a matar. Las organizaciones políticas tienen que tener una unidad de concepción, y ahí vamos ahí a la base de la organización, que es una organización espiritual y una organización material. Unidad de concepción para la unidad de acción. Si pensamos igual, vamos a resolver las cosas de manera similar. Entonces, en la acción vamos a estar unidos, porque vamos a tener unidad en la solución a los problemas. Vamos a tratar de solucionarlo de la misma manera. Y vamos a llegar a un norte colectivo en el cual todos lo compartimos. Bueno, vamos a hacer hablar a Perón un poquito. Organización, instrumento para conducir. Organizar un movimiento político es crear la herramienta que el conductor de este necesita para realizar un trabajo. Es lo mismo que un individuo tiene que hacer que tiene que hacer una casa. Lo primero que necesitan son las herramientas y el material. Después construye la casa. ¿Se entiende? Clarísimo como el agua. Ahora, ¿son como engranaje de una máquina? ¿Ese instrumento? No. Volvemos a la verdad 14. Somos humanistas y cristianos. Humanistas. En el centro de nuestra concepción está el hombre. Entonces, en esa organización hay que humanizar la concepción de esa organización. Y dice Perón, para nosotros las unidades políticas no existen. Son unidades humanas. Son unidades humanísticas. Y ahí está el giro. No estamos unidos, nos guía la cuestión política, pero hay una cuestión más profunda que nos une. Una cuestión espiritual. Nos une, más que la búsqueda de los objetivos, nos une esa hermandad. Esa cuestión de amistad, de que estamos luchando por lo mismo. Tengo muchísimos amigos que lo he conocido en la militancia y terminaron siendo amigos míos. Y amigas. Trasciende. Cuando uno es peronista es una cosa de loco. A veces las organizaciones políticas te dividen, pero hay una cuestión humana, que es eso del peronismo,
que te hermanan con los demás. Que no ves un militante, ves a un ser humano. Y eso es clave. Eso es clave para las organizaciones. Y eso es clave para comprender la resistencia. Y es clave para comprender la lucha que seguimos dando después de 80 años. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve para luchar? Para liberar al pueblo, para dejar de ser esclavos, para dejar que nos exploten, que no nos exploten más. Hay que pensarlo. La organización espiritual es la doctrina, es el encuadramiento de la masa. La organización material, la acción de los dirigentes políticos, la acción del gobierno peronista, la cultura política ciudadana. Organizar no es, como muchos creen, juntar unas cuantas personas y crear unos cuantos organismos. Es una cosa más compleja y más profunda. Lo primero que hay que organizar es la mentalidad de los organizados. El comienzo de la organización es siempre una cuestión espiritual, que la gente se ponga de acuerdo, que piense de una misma manera y tenga objetivos comunes. Esto es lo que nosotros hemos llamado adoctrinamiento. La base de toda organización es el adoctrinamiento. Encuadrar las cabezas, encuadrar los corazones para los objetivos estratégicos, en la acción estemos todos unidos. Lo podemos hablar a nivel nacional y lo podemos hablar hasta de la militancia local. Si todos tiramos para el mismo lado, las organizaciones pasan por arriba a la gente a los caudillos, a los que laburan solos. Las organizaciones son mucho más poderosas que los caudillos. Organización espiritual, organización material. Unidad de concepción para la unidad de acción. Esa es una de las grandes claves. Base de la organización, seguimos abajo, que dice simple, objetiva. No sé si puse, creo que hubo un error ahí. A ver. No, está bien. Opa. Simple, objetiva, estable y perfectible. La organización tiene que ser simple. Se tiene que comprender con facilidad. La tenemos que comprender todos. Objetiva, tenemos que tener una finalidad. Porque si nos juntamos, hacemos una organización política para tomar mate, no sirve. A veces es común, uno entra a militar y no sabe ni para qué joraca está. Hay que tener un norte, hay que tener objetivos. Estable. Abrimos el boliche. ¡Vamos! Ahora viene la banda. Estable. Tiene que tener estabilidad en el tiempo. Si nos organizamos de una manera, mañana no podemos tener otra organización y pasado otra organización y traspasado otra porque nos perdemos. Y es un quilombo. Y estamos siempre en un proceso de reorganización permanente. Tiene que ser estable, pero perfectible. Ir mejorándola a lo largo del tiempo. Por eso hablaba con Ale que la mejor época para militar es la época no electoral, en el cual uno no tiene presiones, uno puede laburar con tranquilidad y se puede mandar 100 millones de cagadas con la organización y la puede ir afinando. ¿Para qué? Para que después, en la época de elecciones, la organización funcione como un relojito. Y ahí uno ya tiene una ventaja, porque es muy común que en la política las organizaciones políticas surjan 3 meses antes de las elecciones. Las arman y las desarman. Tiene que tener estabilidad las organizaciones. El máximo de estabilidad te hace llegar bien a los objetivos. Y la estabilidad también está muy relacionado con el tema de la finalidad. Y la finalidad siempre está atado
a la cuestión electoral. Nos guste o no nos guste, si no tenemos el poder no vamos a hacer el cambio. Es esa la realidad. Porque el medio para cambiar las cosas es a través de la política. Porque si no creemos eso, lo cambiamos de otra manera, a través de la fuerza o de la violencia. Nuestra herramienta de lucha para los peronistas es la política. En condiciones normales. En condiciones anormales, bueno, puede variar los medios de lucha. La historia lo habla, ¿no? Bueno, el principio de simplicidad es crear un organismo complicado, hace que no cumpla con su finalidad y al final termina complicando la realización del objetivo determinado. El principio de objetividad, la organización se debe construir para un fin determinado. Principio de perfectibilidad, lo más perfecto es aquello que evoluciona permanentemente adaptándose a las nuevas circunstancias, porque el mundo no es estático, es dinámico y cambia casi diariamente. Principio de estabilidad, pero esta evolución permanente no nos debe llevar a que empecemos todos los días a hacer algo nuevo, y por ello es por lo que está el cuarto principio de estabilidad. Simple, estable, objetiva y perfectible. Y las tres banderas de la organización, que Perón se pudrió de decirla, es la unidad, organización y solidaridad. La organización hace posible la conducción. La unidad nos da la fuerza. La solidaridad, la cohesión. Por eso en la militancia siempre tiene que haber solidaridad. Es la base de la construcción. Si hay mezquindades, ahí se empieza a romper la organización y no llegamos a un puerto. Uno que ha militado durante mucho tiempo ha visto estructuras maravillosas que se han caído por las mezquindades humanas. Solamente con una mala actuación del conductor o de los conducidos explota una organización. Por más fuerza que tenga, por más manija que tenga, por más poder que tenga, explota por el aire. Volvemos, las organizaciones son unidades humanas. A veces hablamos de la política como algo muy abstracto, pero no, hay seres humanos atrás de todas esas abstracciones. Hay seres humanos, de carne y hueso, que sufren, que sienten, que tienen ambiciones, que buscan, que luchan, que hay días que están bien, hay días que están mal. Lo que trata Perón cuando concibe la organización es de humanizarlo. No como engranajes para la toma del poder y los sacrificamos como si fuesen peones en un ajedrez. No, cada instrumento de esa maquinaria tiene un valor intrínseco. Volvemos a que somos humanistas. Desde el primero hasta el último tienen un valor inmenso. La organización y el instrumento. Bueno, el movimiento que quedó ahí, movimiento a esto lo podemos llevar a la cuestión nacional. Es una fuerza cívica en acción permanente. Por eso Perón decía que el peronismo no era un partido político, sino que era un movimiento nacional. Se cansó de repetirlo. Es un pueblo organizado, que organizado hace a la fuerza, porque todos tienen un norte, es el bien común de la patria. Eso hace a la fuerza, esa fuerza civil en acción permanente. No es que lucha 2 meses antes de la elección, está permanentemente luchando. Bueno, acá tenemos compañeros sindicalistas. El sindicato es el fiel reflejo de la lucha permanente. Porque el día después de la elección, ¿el sindicalista qué hace? Todos los días. Todos los santos días. Haya elecciones, gane uno, gane el otro, tiene que salir a lucharla y a remarla. Y nosotros, como militantes del movimiento nacional peronista también, es luchar todos los santos días. No es solo en la cuestión electoral. Por eso a veces la política y el sindicalismo van de la mano. Aunque a veces
las aguas están un poco así separadas, van de la mano. Son dos fuerzas que tienen que ir en paralelo, hacia un mismo rumbo. Y ahí está el poder del movimiento. Bueno, vamos a pasar al conductor. Acá, cuando hablo del conductor, a ustedes se les viene en la cabeza Perón, el que está allá arriba, en el pináculo de la organización. Y no es así. Perón, cuando habla del conductor, en una cuestión estratégica, sí, puede hablar del conductor estratégico que maneja el movimiento nacional. Pero la cuestión del conductor nos involucra a todos. ¿Y cómo puede ser eso posible? Cuando hablamos de que el peronismo es una revolución de las estructuras mentales, el peronismo le da el poder a cada uno de nosotros, nos da poder. Primero nos cree competentes de asumir las responsabilidades. Por eso cuando nos da derecho, nos da valores morales para que esos derechos no los utilicemos mal. Cuando nos da poder, nos da una ética para no utilizar mal ese poder. ¿Sí? Dar derechos es dar libertades. La libertad es una responsabilidad. Una libertad mal usada puede hacer muchísimo daño. Cree en el libre albedrío de las personas. Por eso no les dice, en la doctrina uno la lee y no te dice qué hacer. Como en otras concepciones que sacan un libro que se llama ¿Qué hacer? No. Acá te dan herramientas y vos vas a saber qué hacer en la lucha. Va a haber un plan estratégico y cada uno va a saber hacer. Y en esa revolución mental, uno tiene que autoconstruirse con esos valores que nos da, autoconstruirse y autoconducirse. Esperen que tengo que cambiar. Entonces dicen autoconducción. ¿De qué joraca está hablando este? Pensemos en un organismo, nosotros. Hasta la célula más chiquitita tiene actividad y tiene una misión en nuestro cuerpo. Hasta la célula más simple tiene una función. Tiene principios, no sé, tiene un núcleo, ADN, etc. Y se regula a sí misma y trabaja en función del organismo mayor. La concepción organicista de Perón. Ahora dice Perón, el último hombre que es conducido en esa masa tiene también una acción en la conducción. Él no solamente es conducido, también se conduce a sí mismo. Él también es un conductor de sí mismo. Por eso cuando hablamos de conductor, también nos tenemos que mirar para adentro. No es tan solo el conductor estratégico, sino que nosotros somos conductores de nosotros mismos, de nuestros actos, porque Perón nos da libertad, nos da principios para la acción política. No nos dice cómo movernos, nosotros tenemos la libertad de movernos y la libertad de acción, pero para utilizar bien esa libertad de acción tenemos que ser conductores de nosotros mismos. Después organizarse, y en esa organización van a salir responsabilidades, y quienes asuman esas responsabilidades van a ser los conductores, estratégicos o tácticos, y así para arriba. Y así se va armando la jerarquía de la organización. Pero todo arranca de nosotros mismos.
Peronismo no está afuera, está dentro nuestro. Esa es la clave. Eso es lo que no entienden. Ahí está el misterio del peronismo. Todos lo buscan afuera y no. Nosotros le damos vida al peronismo. Cada uno de nosotros. Somos una fuerza vital que le da vida a esa idea. Una fuerza creadora. Cada uno de nosotros mismos. Por eso hoy pregunté por qué eran peronistas o por qué hacían lo que hacían. ¿Y dónde lo tenían que buscar? ¿Afuera? No, lo tenían que buscar adentro de ustedes. Cuando se preguntan por qué son peronistas o por qué hacen lo que hacen. La respuesta no está afuera, la respuesta está adentro. Y ahí nace el peronismo. Por eso Perón hablaba de inculcar la doctrina. No decía de aprender, de que aprendan la doctrina, no, inculcarla, llevarlo a lo más profundo de nosotros, que se nos haga carne esas ideas, que se nos hagan sentimientos. Y cuando se hace sentimiento, ahí se genera una mística que nos da la fuerza y la fe para la lucha. Si no, nos explicaría la historia del peronismo, de resistencia, de la cantidad de muertos, desaparecidos, gente que luchó por una causa, que no era la de él, era la de todos. Ahí está la clave, la autoconducción. Y ahí voy con otra frase. Que vean la responsabilidad que nos da Perón a cada uno de nosotros mismos. Que dice, en la disciplina política, nadie está obligado a realizar lo que su conciencia no lo obliga. La conducción es por persuasión, no es una obligación. Y cada uno tiene una conciencia, tiene una moral. Si el conductor da una mala orden, si Perón daba una mala orden y el conducido no era compatible con lo que le decía su conciencia, no actuaba. Eso le da una organicidad terrible al movimiento nacional, porque cada elemento de la organización tiene vida, tiene conciencia. Eso es un potencial enorme. Potencial enorme. Por eso el peronismo crece cada vez más. Crece y no saben cómo hacer para detenerlo. Y nadie comprende, ni lo analizan desde la academia, lo analizan desde otro lado. Y cuando le preguntan a un peronista qué es el peronismo, te dice, es un sentimiento. Y sí, en el fondo es un sentimiento. No sabés cómo explicarlo. No sé, lo llevo y es como que te lo mandaron por la sangre, tu viejo. Es inexplicable. Y uno se proyecta y no concibe un futuro sin peronismo, los que somos peronistas. Por eso, esto de humanizar el acto político y también de darnos valor a cada uno de nosotros que conformamos una organización. Sea el que esté a la cabeza o el último. El que esté a la cabeza es el que tiene mayor responsabilidad. Y ahí entramos a la definición de conductor. El dirigente es el que tiene mayores obligaciones y responsabilidades. Ese es el que conduce, el que asume la responsabilidad y las obligaciones. Sus faltas o sus errores son siempre más graves y más perniciosas cuanto mayor sea la jerarquía que inviste en el movimiento. El conductor es un representante de todo el organismo. Si se manda una cagada, hace cagar a todo el organismo. Imagínense, no sé, en una organización sindical que el conductor tome una mala decisión, hace caer a todo el organismo sindical. Por eso es muy importante tomar conciencia de que cuando uno representa una organización, existe una responsabilidad terrible. Como decía un compañero de SOSBA, Barbosa, dice, yo voy al interior y cuando hablo, no habla Barbosa, habla SOSBADES. Y yo me quedé analizando y digo, ¿qué
Qué profundo lo que decía. Y tenía razón. No hablaba Barbosa. Él hablaba el gremio. Y sus errores iban a joder al gremio. Y sus aciertos iban a beneficiar al gremio. Y eso lo puede llevar a Perón mismo. Si Perón se mandaba cagada, jodía a todo el movimiento nacional. Cuando Perón hablaba, no hablaba Perón, hablaba el pueblo. Cuando Evita hablaba el pueblo. Encarnaba esa idea, representaba los ideales de cada uno. También lo podemos llevar a un nivel, a un plano local. Cuando uno representa una organización, tiene que ser consciente de eso y adoptar una responsabilidad. Si es que realmente le interesa a la organización. Los principios de la conducción. Principios. No dice cómo tiene que ser un conductor. Estas son las valoraciones iniciales que tiene que tener en mente uno para la acción. La lucha no es personal. Nuestra causa no es por nosotros mismos. Luchamos por una causa mucho más grande que la causa del pueblo. Por su felicidad y su grandeza. El conductor trabaja para los demás. ¿Tiene ambiciones? Claro que tiene ambiciones el conductor, pero están en un segundo plano. Ahí viene la octava verdad del peronismo. Peronista, en la acción política, la escala de valoración es primero la patria, después el movimiento y por último las personas. Eso lo tenemos que tener bien en claro. Trabajamos para los demás. Primero la patria, después el movimiento y por último las personas. Comprensión de la política. La política no se aprende, se comprende. Hay que comprenderla profundamente a la política. No es que nadie te la va a enseñar. Las situaciones no se repiten, las situaciones no son iguales a las anteriores. La política, dice Perón, la política es una sucesión de hechos concretos, en cada uno de los cuales las circunstancias varían diametralmente. Hay cosas que son semejantes y que pueden dar inspiración, pero igual no hay nada. De manera que la experiencia está en comprender la política para ser más sabio en todas las ocasiones y no pretender aprenderla. Porque sabemos que la sucesión de hechos concretos y diferentes no dan enseñanza para ninguna ejecución política. Esta definición la da en Actualización Política y Doctrinaria, ese video que dura como 2 horas y pico, es la definición más magistral. Ahí dice que todos los eventos tienen una esencia, pero lo que cambia es el marco. Ejemplo, a Evo Morales lo derrocó la oligarquía, a Perón lo derrocó la oligarquía. Si uno analiza, parece un calco la situación, pero es diferente. Lo derroca la oligarquía con un golpe militar, en vez de resistir se va al exilio, Perón también en vez de resistir se va al exilio. Parece un calco, ¿no? Entre la sangre y el tiempo, otro de los grandes principios peronistas, entre la sangre y el tiempo, prefiere el tiempo. Y hay un tuit del año pasado de Evo que dice: gracias a Perón, que lo han corrido, lo han exiliado, todo, hemos tenido los gobiernos de Kirchner y de Cristina. Comprende que la organización vence al tiempo. No es solo su gobierno, sino los que van a venir atrás de Evo. Que Perón sabía que los que venían atrás de él iban a seguir con la lucha. La organización vence al tiempo. Las doctrinas vencen al tiempo. Es esa idea fuerza que movilizó a todos los gobiernos de extracción popular. Que lo podrán haber hecho bien, lo podrán haber hecho mal, depende de cada uno cómo lo analice. Pero o estás a favor del pueblo o estás en contra del pueblo. No hay un intermedio. O el pueblo la pasa mal o el pueblo la pasa bien. Esa es una realidad que no la podemos negar. Bueno, pasamos al método de la acción. Que el método de la acción es unir el decir, o sea, la concepción, y el hacer, la acción.
La escuela de la conducción política es precisamente eso, conocer la situación, apreciar esa situación y resolverla. ¿Qué quiere decir? Ver el problema, analizar el problema, con nuestros principios buscarle una solución y resolverlo. Ese sería el ciclo. Siempre nos dicen que los peronistas somos pragmáticos. Sí, somos pragmáticos. Porque siempre estamos intentando resolver los problemas. Más allá de los de todas las cuestiones que se nos puedan poner en contra en la resolución de ese problema. Nosotros tratamos de evitar todos los obstáculos, porque lo más importante es la acción para nosotros, resolver el problema. Ver, base para apreciar, apreciar, base para resolver, resolver, base para actuar. Ese es el ciclo. Si la idea no se lleva a la realidad, no sirve para nada. Tres objetivos. Punto de partida, punto de llegada, camino a tomar. El método es el camino a través del cual vamos hacia un objetivo. Para eso necesitamos un punto de llegada, un punto de partida, un punto de llegada y un camino a tomar. Nuestro punto de partida es el método de la conducción de un organismo. Ya estuvimos charlando cómo es el método. Tenemos los principios, tenemos el método de la acción, ver, base para apreciar, apreciar, base para resolver, resolver, base para actuar. Y nuestro punto de llegada está determinado por nuestra doctrina. La doctrina dice las valoraciones y hacia dónde tenemos que ir. A todo nivel, no se piensan que Perón habla solamente de una cuestión de alto vuelo de gobierno nacional. Perón te habla a todos los niveles. Por eso somos simple, práctico y popular. Práctico, a todo nivel. Todo esto sirve para armar